Y mientras le vamos a dar entonces el espacio a nuestro siguiente invitado, que es Lisandro Orlov, a quien se los presento. Él es profesor de historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de historia sociocultural antigua y medieval en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Fue ayudante de investigación en la Cátedra de Historia Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente es jubilado y desde el 2018 investiga y estudia el patrimonio funerario. Lisandro es primera vez que nos acompaña y al igual como les hemos dicho a otros participantes, esperamos que esta sea la primera de muchas otras intervenciones en este espacio que es de todos ustedes también. Así que, Lisandro, si estás por allí, te invito a que abras tu cámara, tu micrófono y que nos El compartas. micrófono ya está Ahí está. abierto, pero algo Ajá. me dice que no puede iniciar su video porque el anfitrión lo ha deshabilitado. Permíteme, ahora te vamos a colocar acá. Listo, ahora sí puedes o deberías que poder abrir tu cámara. A ver, voy a Ahí está. poner compartir, Listo. voy a buscar mi video, compartir. Muy bien, creo que se está viendo, lo pongo en grande, a ver si lo puedo poner en grande. Ahora los participantes dice que pueden ver, ¿lo pueden ver en grande o se ven las diapositivas? Ahí, Mm, ya, muy lo bien. vemos ahora en grande y estás en tu primera diapositiva. Muy bien, fantástico. Realmente me apasiona estar hoy acá porque esperaba mucho poder tener un ámbito académico para debatir, compartir ideas y me parece que la continuidad, que fue por azar, pero vamos a encontrar una gran cantidad de matices con Carmen, lo cual me alegra muchísimo porque nos vamos a complementar. Entonces, en ese sentido, agradezco, Claudia, esta construcción de este espacio y espero poder hacer un aporte y espero que se inicie un interesante intercambio. Yo estoy trabajando exclusivamente en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Ese es mi objeto de estudio. Y justamente Carmen hablaba de las etapas de la interpretación, es decir, yo sigo muy de cerca a Panofsky, que es un historiador del arte que todos ustedes seguramente conocen, y nos dice justamente que el primer momento frente a una fotografía es lo que se llama en general lo preiconográfico. Es decir, que yo en ese momento, en lo preiconográfico, digo, acá veo cuatro columnas, veo vegetación en primer plano, es una foto tomada de la noche, es decir, describo sin ningún tipo de otro aditamento lo que veo. Eso sería lo preiconográfico. Lo iconográfico es el segundo momento, entonces lo segundo ya aplico unas definiciones técnicas, es decir, vemos cuatro columnas que tienen estrías en su tronco, que es unas columnas dóricas por el capitel que tiene, que hay metopas encima en lo que se llama el entablamento y que en las puntas hay acróteras. Eso sería la etapa iconográfica, es decir, el vocabulario técnico. Y ahí justamente creo que tenemos que tener
un requisito de ser muy exquisitos y muy especiales en el vocabulario que utilizamos. Yo he descubierto que los arquitectos con los cuales tenemos que tener mayor cooperación y diálogo definen cada elemento del edificio, tiene nombre, pero son obsesivos en darle nombre a cada elemento. Bien, el tercer momento ya es una interpretación, que es lo que a mí me interesa. Es decir, aquí esto me muevo ya en el tercer momento, lo iconológico. Por ejemplo, aquí estas metopas que vemos que son 11, algunos dicen 11, otros 13, tiene una cantidad de símbolos, símbolos que yo puedo, aquí es donde podemos debatir. Yo puedo interpretarlo en perspectiva y en clave de muerte o en clave de vida. En eso es justamente donde nos colocamos. Y yo me coloco en la palabra, es decir, en eso soy muy riguroso en el uso de las palabras. Este es un cementerio, no es un campo santo. Es decir, los campos santos son los campos, los lugares bendecidos por la Iglesia, administrados por la Iglesia Católica y que siguen las normas de la Iglesia Católica. El cementerio de la Recoleta comenzó como camposanto y es interesantísima la liturgia de consagración que nos lleva a toda una simbología que ojalá algún momento lo pueda compartir con ustedes. Muy bien, este no es un camposanto, es un cementerio, no es una necrópolis, no es una necrópolis, porque todo el vocabulario me lleva a pensar en cementerio. Cementerio quiere decir el lugar donde se duerme. Y tenemos que tomar en serio esa palabra porque eso nos delata la mentalidad que hay con respecto a la muerte. Es decir, este no es un espacio de muerte, sino un espacio de espera. Los difuntos están a la espera de un tiempo mejor. Y hay otro tema que también no quiero desviarme. Tenemos que ir encontrando un vocabulario secular, porque estamos usando un vocabulario religioso y no todos los que nos escuchan son religiosos. Y entonces cuando digo cielo, ¿qué quiero decir cielo para una persona moderna totalmente secularizada? Entonces, acá fíjense, requiescan in pace. Esa es la pronunciación italiana o eclesiástica. Requiescan quiere decir que descansen. Ese es un concepto sobre la muerte. La muerte no es el punto final. Están todos durmiendo. Es decir, en eso y todo el vocabulario que vemos está relacionado con que ese es un lugar de descanso, que en paz descansen, requiem in pace. Es decir, siempre el vocabulario, el pax que vemos en latín, pax vobis, todo el tema es hagamos silencio porque están durmiendo. O sea, ese es un concepto sobre la muerte que está más cerca de la vida que de un punto final. Además, por ejemplo, ¿por qué ponen en latín la frase que podrían poner que descansen en paz? Aquí también hay una cosa mental. Es decir, se busca la sacralidad, porque en ese momento la iglesia utilizaba como idioma específico el latín y se toma esa frase para decir, estamos entrando a un espacio sagrado, es decir, pongámoslo entre paréntesis hasta que encontremos un vocabulario. Yo digo, hablo de espacios con una intensidad emocional o afectiva, etcétera. Estoy tratando de encontrar un vocabulario para no decir, ¿por qué el arquitecto, por qué el arquitecto escoge este estilo neoclásico? No es casualidad. Los tres cementerios más importantes,
de la ciudad de Buenos Aires están en el mismo estilo neoclásico. O sea, ¿qué está tratando de decir el arquitecto o qué leo yo independiente del arquitecto? Estamos entrando a un templo. Es decir, esto se llama peristilo. El peristilo es las columnas que rodeaban los templos griegos. Ah, o sea que ya de entrada tenemos la advertencia, cuidado que estás entrando a un espacio de intensidad emocional. Además, y esto es algo que se va a repetir constante en todos los monumentos funerarios de este cementerio tiene tres escalones que no son estéticos. No son estéticos. Esos tres escalones es lo que queda de la montaña sagrada. Estamos subiendo, o sea, nuestro cuerpo al subir esos tres escalones, y el 13 también un número importante que podemos decir, estamos subiendo a un espacio sagrado. Eso es importante. Podemos seguir hablando de esta simple foto, pero bueno, ¿cuál es mi propuesta primera de trabajo? Es decir, que el espacio funerario como objeto de estudio y análisis, utilizando una bibliografía mucho más amplia que la que se relaciona con los monumentos funerarios. Por ejemplo, yo estoy usando. Le pongo, por ejemplo, yo soy medievalista, o sea que conozco la literatura medieval. Está George Duby, que escribió El tiempo de las catedrales. Vuelvo a él vuelvo a leer el libro de George Duby sobre las catedrales y veo que un montón de sus análisis, muchos de sus análisis sobre las catedrales, yo puedo aplicarla exactamente a la interpretación del patrimonio funerario. Y ahí también tenemos que ver que el patrimonio funerario no se limita solo a los cementerios. El patrimonio funerario, por ejemplo, lo podemos encontrar claramente en muchas iglesias, tanto de Buenos Aires como de Roma. Por ejemplo, es el festival de la iconografía y la iconografía funeraria, y todo el patrimonio lo podemos encontrar. O sea, es un mundo de símbolos. Es decir, aquí, para entrar a un cementerio, para empezar a estudiar el patrimonio funerario, tenemos que conocer varias cosas: la filosofía neoplatónica o platónica, porque todo el patrimonio nos habla, de decir, somos una sombra de una realidad mucho más profunda. Es lo que normalmente llamamos el patrimonio tangible e intangible. Tangible es lo que vemos, el intangible es todo lo que el patrimonio quiere comunicarnos. La construcción, es decir, cómo llega la historia al patrimonio funerario. Es decir, los primeros relatos de la historia eran casi guías de turismo. Heródoto podríamos hoy clasificarlo guía de turismo porque recorre el mundo y va redactando lo que ve, lo que le cuentan, lo que él a veces analiza con muy poco sentido realmente crítico. La disciplina historia se constituye más bien al siglo XVIII, XVII, XIX con la Ilustración. Ahí la historia empieza a ser una corriente mucho más, menos apologética, mucho más racional, y también algo que va a llamar la atención, un poco más secular. También aparece, y eso vamos a verlo en el patrimonio reflejado, en el patrimonio funerario, el fortalecimiento de los estados, y en especial en América Latina, la necesidad de fortalecer las nacionalidades, las identidades nacionales,
a través del patrimonio funerario. Fíjense, esto se llama panteón, es decir, la idea de aquel comienzo del cementerio de la Recoleta era tener un gran panteón para los ciudadanos ilustres. No lo han tenido y este es el rincón que se llama de los ciudadanos meritorios. Me encanta esa idea. La gente que está aquí son ciudadanos. Es una ciudad realmente de memoria, y la palabra memoria tiene un contenido muy fuerte. Hacer la historia del patrimonio. Tenemos que expandir las fronteras tanto de nuestra bibliografía como de nuestra comprensión. Tenemos que comenzar a dialogar con los economistas, los antropólogos, la sociología. Yo necesitaría dialogar con una persona que haga estadísticas, porque sin estadísticas y sin número, nuestras afirmaciones no son más que opiniones. Necesitamos de tener estadística en nuestro trabajo de estudio del patrimonio funerario. Otro tema. Estamos acostumbrados a analizar una tumba aquí, una tumba allá, y el cementerio en sí mismo es una unidad interpretativa en tiempo y espacio. O sea, nos olvidamos que el cementerio mismo es una unidad y cada uno de los monumentos funerarios forman parte de esa unidad y dialogan entre sí, no están aislados. O sea, se habló justamente, me pareció muy bien, el contexto influye sobre nuestros sentimientos, sobre nuestra sensibilidad. Y también un tema que hablamos muy poco, sobre nosotros mismos. ¿Quiénes estamos en América Latina investigando el patrimonio funerario? Si ustedes se fijan, en esta reunión las mujeres son mayoría y los varones muy pocos. Ya nos da una identidad de quienes están investigando. Podemos preguntarnos por la edad, por la nacionalidad, qué países están representados y qué países están ausentes. Es decir, en un momento tenemos que empezar a estudiar también a nosotros mismos. Un tema que apareció y que me parece importante que estudie, que es un tema ausente, Tánatos y Eros. Esta mujer también está con una técnica, creo que se llama de la tela mojada, pero tenemos que meterle el diente a este tema y poder relacionar la obra que presentó el hermano Richard, que es evidentemente erótica, y tenemos que reconocer que es erótica, y esta otra que también no es solo el dolor, aquí hay una figura, un cuerpo realmente expuesto. Ese es un tema que está pendiente, que tenemos en otros países, lo han trabajado mucho. Quizás como fruto de este encuentro podamos coordinar y trabajar en los distintos países las imágenes estas de Thanatos. Y el otro tema que está ausente, el cuerpo masculino. Estas son representaciones de las placas en el cementerio La Recoleta. Hay una cierta libertad para tratar el cuerpo masculino. Es decir, y una cosa que no hablamos nunca, la diversidad sexual. Como no hay, si se supone que el 10% de la población en cualquier país y en cualquier tiempo forma parte de la diversidad sexual, ¿por qué no está ese tema? Me inquieta, es una pregunta que estoy haciendo, un desafío para un trabajo futuro. Yo puse aquí Jorge Larcos, es la única persona que he encontrado que hay documentación que dice que era una persona de orientación homosexual. Es un pintor, los cuadros podríamos interpretarlos, yo lo había puesto, después saqué los cuadros que ha pintado este pintor, pero es un tema que no estamos trabajando, es como que no nos atrevemos, es como que nos parece muy conflictivo. Fíjense el cuerpo masculino, no hay dolor, no hay pesar,
la placa es un amigo, podríamos decir que es la alegoría de la amistad, abrazado a una urna griega en un tiempo que no se cremaba a las personas, es decir, era la urna griega o romana en la cual se guardaban las cenizas después de cremar un cadáver. Y fíjense, acá se ve muy poco. Pero hay algo que se habló en la presentación anterior. Esta urna, que es la muerte, está cubierta por lo que yo llamaría el, la, ¿cómo es? La mortaja no es el sudario de Jesús, el sudario de la resurrección. Fíjense, en esa urna y el sudario puesto encima nos está diciendo la muerte no tiene la última palabra porque está cubierta por la esperanza de la resurrección. O sea, hay una cantidad de símbolos que nos hablan y que se repiten en todos los cementerios. Metodología de investigación, la interdisciplinaridad. Tenemos que trabajar más en equipo, no solo entre nosotros, sino invitar a más historiadores, etcétera. Hay dos historiografías en función y mismo. Yo estoy analizando cada una de estas presentaciones y estoy haciendo como una computadora mental a qué historiografía pertenece esta presentación. Es decir, tenemos la historiografía positivista, que es la más antigua, que está centrada en acontecimientos, en políticos, personalidades, biografía. Es decir, es la escuela un poco antigua. Philippe Arié, que muchos de ustedes seguramente conocen, él es un exponente de lo que se llama la escuela de los anales, y es esta escuela, no es solo Philippe Arié, sino hay varios otros estudiosos que han revalorizado justamente el patrimonio funerario como para poder hacer hablar las mentalidades de las personas que habitualmente no han hablado en la historia. Entonces, la investigación de la Escuela de los Anales, pone su énfasis en lo que se llama mentalidades. O sea, en cada elemento del patrimonio funerario, yo me pregunto qué mentalidad está allí expresándose. Acá están las obras de Philippe Arié, que lo que también quiero ver cómo este es un hombre de amplia gama, no solo conocemos su historia de la muerte en Occidente, varios libros, pero también él se ocupó con el mismo criterio de investigación de hacer hablar, por ejemplo, a los que no han hablado, que no están en los grandes discursos y hay que buscarlo en forma oblicua, por ejemplo. Yo estuve trabajando en el tiempo de la universidad sobre las cartas de San Jerónimo. Es un monje, un anacoreta que se retira al desierto, un biblista, etcétera. ¿Y qué tenía que buscar ahí? No a San Jerónimo, sino qué se pensaba en su momento y qué pensaba San Jerónimo sobre la mujer y los niños. Y de repente, en una carta, para mi sorpresa, un anacoreta, un ermitaño, está dando consejos a una de sus seguidoras de cómo alimentar correctamente a un bebé. Entonces, muchas veces tenemos que leer una cantidad de bibliografía para descubrir una frase, un pensamiento, una actitud. Eso es lo que se llama descubrir las mentalidades en las placas. En cada elemento del patrimonio funerario podemos encontrar una mentalidad que está esperando que nosotros sepamos leerlo. Justamente acá les muestro cómo con esa nueva metodología, por ejemplo, hay historias de cómo a lo largo de la historia se consideraba a los niños, a la infancia, que no siempre fue igual, fue evolucionando. O la mujer, las mujeres que fuera de algunas grandes representantes, la mujer es la gran silenciada en la historia. ¿Cómo podemos hacer que esas mujeres que en la antigüedad, la Edad Media o lo contemporáneo hablen?
Lo que tenemos que hacer es que hablen, o sea, el patrimonio funerario lo tenemos que utilizar para que esas mujeres que están olvidadas hablen, se hagan presentes, resuciten, vuelvan a la vida. Por ejemplo, en el cementerio de la Recoleta, donde están enterrados gran parte de los presidentes de Argentina, en los mausoleos, en las tumbas de los presidentes, te dicen, acá está presidente Pellegrini, aquí está Sarmiento, y la mujer está enterrada ahí también, está sepultada allí, pero nadie habla de ellas. Entonces tenemos que hacer que el patrimonio resucite y haga hablar a cantidad de mujeres que están presentes en nuestros cementerios. Esto es el manifiesto de la escuela positivista, la cual los anales, la historia de mentalidades reaccionó. Es una historia, una disciplina muy apegada a los documentos. O sea, si no hay documento, no hay relato. Entonces, ellos condenaron, este es el, digamos, la carta magna de los positivistas. Son dos escritores que han influenciado mucho en el siglo XIX y a lo cual la nueva escuela y yo personalmente, que estoy formado en esa misma disciplina, estoy reaccionando y tratando de aportar a la lectura a la lectura del patrimonio es esa nueva perspectiva. Esto es justamente la tumba de los presidentes argentinos donde nadie habla, no hay ni una placa, no hay ni una placa que diga aquí está la esposa, las primeras damas. Las primeras damas se las ignora olímpicamente y algunas de ellas han sido realmente revolucionarias, como el caso de la esposa de Pellegrini, que es el mausoleo, el monumento funerario que vemos a la izquierda, que es para nosotros la primer piquetera. Ella se opone a una buena pena de muerte, se junta a sus amigas, va al Congreso, está desde los palcos del Congreso interrumpiendo el debate de la condena y consigue que la pena de muerte sea conmutada. El cementerio es un símbolo en sí mismo. Eso lo tenemos que tomar muy en serio. La memoria, la palabra inmemoria, es decir, tiene una carga en el cristianismo. En el cristianismo, cuando Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, quiere decir, cada vez que ustedes hagan esto, yo estaré con ustedes. Cuando vemos la palabra inmemoria, podemos hacer una interpretación mucho más profunda, que nos haga realmente pensar más en la vida que en la muerte. Aquí estamos viendo el cementerio que nos permite estudiar. Acá tenemos una columna trunca, es decir, para alguien, la columna trunca, como se dijo antes en la presentación, es alguien que murió inesperadamente o prematuramente. Pero fíjense, esa columna rota, esa columna trunca, está rodeada de una corona de triunfo. O sea, no, la muerte no tiene tampoco la última palabra, es la esperanza, la serenidad. Yo hice un ejercicio, acá es un poco un juego. Esto es lo que estoy haciendo ahora, es un juego que ustedes no lo pueden tomar como un modelo. Pero en la Edad Media, al final de la Edad Media, después de la epidemia desastrosa de 1348, donde la mitad de la población europea murió, aparece este Ars Moriendi, este libro de ensayos de ayudar a la gente a morir bien. Y entonces yo lo apliqué a la comprensión del el cementerio. El primer capítulo habla de la serenidad. Y realmente el cementerio de la Recoleta en todos sus elementos transmite y comunica serenidad, a diferencia de muchos cementerios italianos donde hay mucha más dramatismo, digamos. El segundo capítulo, las tentaciones, y acá aparecen las calaveras.
yo tengo una interpretación diferente, es decir, las calaveras son lo que se llama un memento mori, que nos está diciendo, abandona las vanidades porque acordate que te vas a morir. Es decir, es un recuerdo, es una vanitas, es decir, deja las vanidades, porque la muerte democráticamente nos hará iguales a todos, que es lo que expresaba, apareció la danza macabra. La danza macabra está queriendo decir, no es que te vas a morir, es que todos vamos a ser, va a desaparecer esta diferencia social. Hay un pensamiento social en la danza macabra que es muy interesante. Acá tenemos justamente la serenidad y esta calavera no es la muerte, es una advertencia. Y como dijo muy bien Carmen, los monumentos funerarios se leen de adentro para afuera, porque todos estos símbolos, todas estas imágenes, toda esta arquitectura está destinada para que nosotros la leamos. El residente, el inquilino de estos monumentos funerarios ya está más allá de estas lecturas. Acá entonces cada vez que vemos no es lo mismo de los piratas, no es una amenaza, es un recordatorio. Nos está diciendo, a mí me está diciendo, abandona las vanidades, las cosas intrascendentes y ocúpate de las cosas importantes. El tercer capítulo, las preguntas que tenemos que hacer. Me parece muy linda la pregunta y creo que es importante que aún la hagamos, es si hemos amado y servido al prójimo con intensamente. Y la otra es lo que me llamó la atención, cómo se asocia en el cementerio el duelo a la pasión de Jesucristo. Hay una cantidad de imágenes y de alto relieve, bajo relieve, donde hay escenas de la pasión de Cristo que tienen justamente esta finalidad y aparecen en algunos lugares y con una muy mala interpretación el corazón coronado por una llama. Eso es el llamado a amar, es el amor que arde, la caridad ardiente. Fíjense, acá tenemos este corazón en llama con una cruz que vemos a la izquierda, Jesús orando en el Getsemaní, y se fijan los detalles, Jesús está orando antes de su crucifixión, pero la corona de espina aparece ya en los cardos, las espinas que hay en el ángulo izquierdo de la representación. O sea, la cantidad, acá podríamos hablar de todo un simbolismo de estas coronas. Todo lo redondo en los cementerios es eternidad. Todo lo que veamos que es redondo, no nos vamos a equivocar si decimos que es la simbología de de la eternidad. Las dos últimas partes de este Armoriendi es los consejos a los amigos de cómo ayudar a bien morir. Y lo que me sorprendió la cantidad de placas conmemorativas que hay en el cementerio que están hechas por sus amigos. Tus amigos, tu esposa, tus hijos, tu nieto, pero hay una cantidad enorme que son de sus amigos. El sexto es algo que nos olvidamos y que aparece en algunos muebles de las bóvedas del cementerio de la Recoleta, que es un espacio de oración. O sea, ¿cómo podemos hablar de oración a alguien que no es creyente? Yo diría, es un espacio de reflexión, de meditación. Los cementerios son esos espacios. Acá está justamente un reclinatorio ya desvencijado de uno de los el panteones de una de las bóvedas de la Recoleta. Los estilos arquitectónicos tienen una gramática, no están puestos ahí por una cosa arbitraria. El neoclásico tiene que ver, expresar el compromiso con el sistema democrático y los procesos de institucionalizar. El neogótico es una reacción a ese movimiento de democratización de personas que se sienten amenazados por la industrialización y los cambios de valores éticos y morales. El Art Nouveau en general está relacionado con un
un optimismo en un progreso permanente y el Art Deco en general lo usan los inmigrantes que han llegado a nuestro país para mostrar que son ellos la vanguardia. Entonces, tenemos que conocer el vocabulario porque cada uno de estos detalles tiene, pero tiene también simbología, las columnas, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren, yo me he pasado ya unos minutos, si quieren paro aquí y dejo el resto que tengo de la arquitectura minimalista, que también es interesante porque es otro pensamiento, pero terminemos aquí y después quedará, esto era ya entrar en la simbología de los elementos de la arquitectura, pero creo que nos vamos muy lejos. Le muestro lo que tenía preparado, comprender las columnas son una visión antropomórfica, las pilastras, la verticalidad, la importancia de la verticalidad. Ayer se presentó un monumento a una mujer aviadora y era justamente una casi imitación del obelisco de Buenos Aires. Y ese obelisco está hablando de verticalidad. Miremos hacia arriba. Las puertas tienen una significación increíble, muy rica, podríamos estar hablando gran parte del tiempo. Y las puertas al tener, es decir, Jesucristo se hace puerta, Jesucristo es la puerta en este paso de un tiempo y de una dimensión a la otra. Las puertas son esa dimensión. Fíjense acá hay círculos concéntricos, esto es la filosofía de Platón. Los ángeles, tendríamos que hablar de toda la simbología de los santos, que es muy rica. Y esto es un tema que me parece con la puerta. Esto es un rito de pasaje, es una figura psicopompa. Y estos no son señores, son las alegorías de las almas. Y nuevamente el número 3, es decir, a esa puerta que es de la paz, la puerta de la trascendencia, cuidada protegida por un león, donde este personaje psicopompo nos está invitando y nos está ayudando a entrar en serenidad. También estas placas y esta escena de psicopompo completa la comprensión de las puertas. Las ventanas no están por casualidad y los vitrales no están puestos por casualidad. Las puertas y las ventanas y los tienen una teología, un pensamiento de esa iluminación que viene de afuera y de arriba. El herbario, esto se lo digo, es decir, querían, pero ya era demasiado, es decir, toda la simbología del herbario funerario, el cardo por las espinas, el sufrimiento, la corona, la eternidad, la hiedra, la eternidad. Podríamos trabajar un bestiario, que lo he trabajado, pero no lo he presentado acá. La simbología del bestiario, la cantidad. Este es algo que no lo sé cómo aparece en una placa, estas sirenas de doble cola que son malísimas. Y digo, ¿qué hace esta sirena de doble cola porque es la sexualidad? Tiene una simbología muy, muy sospechosa y digo, ¿qué hace en medio de una placa conmemorativa en el cementerio? El bestiario, aquí estamos muestra de distintos caballos, el búho no tiene nada que ver con la muerte, tiene que ver con la sabiduría. La muerte es parte de la sabiduría, es decir, el búho es la Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, y ese es el emblema. El águila y el cóndor, es decir, a mí me es muy difícil distinguir cuál es el águila, cuál es el cóndor, que también es una figura psicopompa. Bibliografía que yo he usado, uso mucho el de Chevalier, el de Cirlot también. Hay que conocer algo de mitología, porque si no, no entendemos la simbología, la bibliografía. Esto a mí me apasiona, es decir, todo lo que digo lo estoy tomando de Mircea Eliade. Es decir, para mí es el maestro que me lleva a la comprensión y le recomiendo. Ahora yo estoy haciendo en mi sitio una lectura guiada de cada día de un fragmento de lo sagrado y lo profano aplicado al patrimonio funerario.
Acá está la bibliografía de Aries, que es fundamental, lo tienen que conocer. Estos son mis contactos. Si alguien quiere tomar contacto, es decir, la primero es un sitio de Facebook que yo casi todos los días subo un análisis, que son análisis que le pueden servir para cualquier cementerio, no solo se aplica para la Recoleta. Y acá abajo está mi correo Gmail por si alguien quiere comunicarse conmigo. Este soy yo. Muchísimas gracias. Disculpen el que me he extendido como yo esperaba, 15 minutos. Perdón, perdón. Lisandro, muchísimas gracias y nada que disculparse. Lo habíamos comentado antes de comenzar con nuestra jornada y de verdad te agradecemos. Creo que es una conferencia que verdaderamente amerita mucho más tiempo de los 45 minutos quizá, porque nos estás planteando otras maneras de analizar o más bien para empezar, nosotros incluso con nuestros análisis y estudios de los cementerios.